Gracias, Eli, por tenerme de nuevo en el programa, aquí en otro segmento de Hoy con Claudia. Muy feliz de poder representar a la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos, que es una organización no política, sin fines de lucro, no religiosa, creada para educar al público sobre sus derechos en el campo de la salud mental. Y algo súper importante es que nos aseguramos que cualquier abuso cometido por la industria de la psiquiatría, por cualquier médico psiquiatra, por cualquier profesional de la psiquiatría, sean denunciados a las autoridades competentes. Y para eso nos pueden llamar a las oficinas de CCHR Internacional ubicadas en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, al 323-467-4242, 323-467-4242, y si está aquí en el estado de la Florida, nos puede llamar al 1-800-782-2878. ¿De qué les voy a hablar hoy? Pues aquí estoy en el Museo de la Industria de la Muerte, que está ubicado, particularmente estamos ubicados en el estado de la Florida, de los cuales vamos a dar a conocer todos los paneles. Usted va a saber todo respecto a la industria de la psiquiatría desde sus inicios hasta el día de hoy. Las cosas que se han hecho, las atrocidades que se han cometido, lo que se ha hecho en nombre de la salud mental. Y valga decir que la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos fue fundada en el año 1969 por el psiquiatra, el doctor Thomas Szasz, y por la Iglesia de Scientology para defender, cuidar y proteger los derechos de los ciudadanos con respecto al tema de la salud mental. Bueno, sin mayor preámbulos, aquí les invito a que nos visiten y se adentren dentro del museo, que es la industria de la muerte del Museo de CCHR aquí en Florida. El cuadro mismo de la sociedad moderna. Aparentemente segura, aparentemente a salvo, aparentemente feliz. Pero la vida no siempre es como parece. Gente inocente encarcelada a la fuerza. Vidas arruinadas con la medicación psiquiátrica. Y lo que es peor todavía, niños maltratados brutalmente. La historia de las atrocidades psiquiátricas puede encontrarse en todas partes. Pero en ningún sitio las vemos más claro que en el lugar de nacimiento de la psiquiatría, Alemania. El salto de la psiquiatría a la corriente principal ocurrió en 1879 en Leipzig, con Wilhelm Wundt. Wundt ist eine sehr bedeutende Person innerhalb der Psychologie, und diese Bedeutung ist vor allem auf die Gründung des ersten psychologischen Instituts weltweit zurückzuführen. La conclusión de Wundt era que el hombre era un animal sin alma, un mecanismo de estímulo-respuesta, cuyo comportamiento se tiene que moldear para que encaje en la sociedad. Pero una técnica de control social mucho más insidiosa la introduciría el coetáneo de Wundt, Francis Galton. Galton creó una pseudociencia en 1863 que tendría un efecto profundo y perdurable en las creencias psiquiátricas futuras: la eugenesia. La eugenesia sostenía que los seres humanos podrían procrearse selectivamente para fomentar los rasgos deseables y eliminar los indeseables. La pseudociencia de la eugenesia pronto se extendió por toda Alemania. En 1905, el psiquiatra Ernst Rudin, junto con su cuñado, el eugenista Alfred Plotz, iniciaron la primera organización que promovía lo que Plotz calificó de higiene racial. En el libro de 1924, Mein Kampf, Mi lucha, Hitler aclamaría la teoría psiquiátrica de la eugenesia como la ciencia que reconstruiría su nación. En Hitler, Rudin había encontrado el vehículo que había buscado. Durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich unser mehr als 30-jähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu können. Tras 6 meses de obtener el poder, el partido nazi recurrió a Rudin para redactar la ley para la prevención de descendientes con enfermedades genéticas de 1933, que permitía la esterilización obligatoria de cualquier ciudadano.
En los 12 años siguientes, 400.000 alemanes serían esterilizados. Pero los psiquiatras llevaron la eugenesia un paso gigantesco más adelante, cuando la esterilización se convirtió en asesinato. Y a los primeros que mataron fue a los niños. Un programa estatal clandestino estableció una red de 31 centros de matanza psiquiátrica que destruiría a sus jóvenes e inocentes víctimas con inyecciones de morfina y asfixiándolas con cianuro y agentes químicos usados en la guerra. Pero los psiquiatras alemanes no habían terminado todavía. A su insistencia, Hitler promulgó un decreto secreto que permitía la eutanasia o asesinatos por compasión de individuos retardados de todas las edades. 6 instituciones psiquiátricas se convirtieron en centros de matanza oficial a donde se llevarían las víctimas desde los hospitales mentales de toda Alemania. Grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater überwachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. En 2 años, los psiquiatras asesinaron 70.273 personas bajo su cuidado. De hecho, cuando Hitler decidió llevar la matanza a los campos de concentración, los nazis recurrieron a los psiquiatras alemanes superiores. Viele Personen, die später auch bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes. En total, entre 11 y 17 millones de personas fueron asesinadas durante el Holocausto, todas juzgadas inferiores y destinadas para la muerte. En los juicios de los crímenes de guerra de Nuremberg, todos los expertos convinieron en que el asesinato en masa no habría ocurrido si la psiquiatría no lo hubiera concebido, organizado y dirigido. A muy pocos psiquiatras se les llevó a juicio, mucho menos se les condenó por algo. En los años que siguieron, montañas de pruebas irrecusables obligaron a sus líderes a pedir disculpas. Ich habe spät genug bei allen Opfern und Angehörigen Entschuldigung zu bitten für das erlittene Unrecht und das Leid, das ihnen von deutschen Verbänden und von ihren Psychiatern zugefügt wurde. Hoy en día, la influencia de la psiquiatría puede sentirse en todas partes. Pero, ¿ha aprendido la psiquiatría de su pasado? ¿O siguen los psiquiatras de hoy infligiendo tratamientos dañinos sobre sus víctimas indefensas? Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazizeit. En ningún sitio es esto más cierto que en los psiquiátricos de hoy en día, donde quienes tienen un comportamiento indeseable no son curados, sino reprimidos. Tenemos, por ejemplo, a Jana, una chica que era perfectamente normal a los 13 años, con los problemas típicos de la adolescencia. Also die Jana, die hatte verschiedene Ängste, mit Nasenbluten, Pubertät fing das an. Und das Jugendamt hat mich dann total unter Druck gesetzt, das Kind in eine Psychiatrie zu bringen. Da kam dann auf einmal der Hester zu mir und er hat gesagt, komm mal mit, Jana, ich zeig dir was. Ja, und dann bin ich mit dem gegangen, da sind wir solche komischen Treppen hochgegangen. Ja, und dann bin ich halt mit reingegangen, hat er die Tür hinter mir wieder zugeschlossen. Da habe ich dann erst gecheckt, dass ich halt in so einer Psychiatrie jetzt gelandet bin. Da habe ich halt nur noch gemerkt, wie mich der hat mich dann auch halt gepackt und dann hinten noch 2 Betreuer. Die haben mich dann zu dritt auf den Boden geschmissen, nur weil ich so Angst hatte und so. Ja, und meine Arme waren ganz verdreht auf dem Rücken. Die haben mich auch so ein Stück weit über den Boden geschliffen.
Und ich hatte überall halt hier so Wunden, überall. Und ja. Tag später muss man dann nochmal kommen. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass ich ein schwer krankes Kind hätte. Das sagte also die Diplompsychologin, dass das Kind eine paranoide Schizophrenie hätte. Ne? Also die Nebenwirkungen von den Psychopharmaka, die haben sich ganz furchtbar angefühlt. Also ich hatte Bauchkrämpfe, meine Hände waren verkrampft, ich konnte keinen Stift mehr in der Hand halten. Der Stift ist mir rausgefallen aus der Hand und ja, ich konnte nicht mehr schlucken, gar nichts mehr und meine Augen haben gerollt, mir war schlecht und ich hatte schreckliche Kopfschmerzen, mein Nacken, der war total versteift und Es ging ihr ganz schlecht. Sie hat mir dann versucht, über ihre Nebenwirkungen, die sie hatte von den Präparaten, was mitzuteilen. Das durfte sie aber nicht, weil direkt ein Betreuer neben uns, fest neben uns, praktisch schon auf uns gesessen hat und hat mitverfolgt, was wir dann so sagen wollten. Das durften wir nicht, sonst wäre sofort der Besuch abgebrochen worden. Also Selbstmordgedanken hatte ich vor Psychopharmaka noch nie. Aber als ich diese Psychopharmaka bekommen habe, da habe ich mir halt die ganzen Arme hier aufgeritzt, alles aufgeritzt. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wieso ich das getan habe. Also die Tabletten haben total eine Gehirnwäsche verursacht. Also das war ganz schrecklich. Für mich hat die Psychiatrie überhaupt keinen Wert. Das ist einfach alles ganz furchtbar da. Ganz schrecklich. Würde ich keinem weiterempfehlen. Niemand soll in eine Psychiatrie kommen. Niemand. Solo semanas tras esta entrevista, a Jana se la llevaron de su casa y se le negó acceso a su familia. En vez de resolver la aflicción, históricamente la psiquiatría ha creado estragos. En un mundo que se deteriora bajo la influencia psiquiátrica en aumento, presenciamos un resurgimiento alarmante de los abusos psiquiátricos de la era nazi. Was wir seit längeren Jahren jetzt immer mehr vermehrt festgestellt haben, ist, dass eine gewisse Zwangssterilisation an Behinderten vorzogen wird. Die jüngsten Opfer, die mir bekannt sind, sind 14, 15 Jahre alt. Esto no solo está pasando en Alemania. En Rusia se descubrió recientemente que los psiquiatras habían esterilizado mujeres a la fuerza en los hospitales psiquiátricos, en contra de su voluntad. Se propuso una ley en el estado de Australia del Oeste permitiendo la esterilización de niños de más de 11 años sin el consentimiento de los padres. Y de los Países Bajos procede un aumento del 550% en la eutanasia de sus ciudadanos por encima del año anterior. Como sabemos, la era nazi no fue donde empezaron los abusos de derechos humanos, y sin duda, no fue donde terminaron. Se arrebatan 36.000 niños de sus familias cada año en Alemania. Más de 200.000 personas son internadas en contra de su voluntad, y 4 millones de personas están tomando medicación psiquiátrica. Sin ningún fundamento científico para respaldarla, la psiquiatría es hoy una industria de 330.000 millones, sin una sola cura. Es una industria que no solo se especializa en destruir las vidas de la gente, mata las almas de los hombres. Tenemos que declarar un fin para esta edad del miedo de la psiquiatría.